Capítulo 1. El encuentro en las afueras. David Brenton siempre había sido un hombre que prefería la tranquilidad y la soledad de las colonias exteriores. Después de la guerra en Sirius Prime, se había desilusionado con la política y los conflictos de los sistemas centrales, dejó atrás las bulliciosas extensiones urbanas, los imponentes rascacielos y el zumbido omnipresente de los motores de las naves espaciales para encontrar la paz en el desierto de Sorks V, un planeta cubierto de densas junglas alienígenas y una brillante flora bioluminiscente. Como ingeniero, David había encontrado trabajo en un puesto de investigación remoto, estudiando la vida silvestre única de Sorks V. Sus deberes eran simples: mantener los generadores del campamento, asegurarse de que el equipo de recolección de datos estuviera operativo y enviar informes semanales a los sistemas centrales. No tenía quejas. El silencio era una bomba para su alma cansada y el bosque, con su caleidoscopio de luces siempre cambiantes, se sintió como un santuario. Una noche, mientras realizaba su control de mantenimiento de rutina en los sensores del perímetro, una vista extraña llamó su atención: su escáner de movimiento. Normalmente solo se activaba las pequeñas criaturas inofensivas nativas de la región, indicaban una perturbación mayor en el cuadrante occidental. No era inusual que algún depredador ocasional se acercara al campamento, pero esta lectura era diferente. La curiosidad constante y deliberada despertó a David y decidió investigar. Tomó su escáner portátil, una linterna y su pistola de energía, por si acaso la jungla estaba viva con sus sonidos habituales: el zumbido de los insectos nocturnos, el susurro de las hojas en la suave brisa y el suave chirrido casi musical de las luciérnagas. Sin embargo, había algo extraño en la atmósfera, una tensión que hizo que se le erizara la piel a medida que se adentraba más en la jungla, siguiendo la débil señal. Finalmente vio la fuente. Desplomada contra una roca cubierta de musgo había una mujer joven, o al menos parecía una mujer joven. Su piel era de un suave azul brillante estropeado por moretones y cortes. Era claramente una extraterrestre con extremidades delgadas, cabello plateado que brillaba como la luz de la luna y ojos grandes que parecían ocupar la mitad de su rostro. Sin embargo, esos ojos eran opacos y vidriosos, mirando fijamente a la nada, como si toda esperanza se hubiera agotado. Su ser mismo. El primer instinto de David fue precaución. La región, supuestamente, estaba deshabitada. Las pocas especies inteligentes conocidas por la Unión Galáctica rara vez se aventuraban en las tierras salvajes de Sorks V. Sin embargo, aquí estaba ella, un misterio envuelto en vulnerabilidad. Su ropa estaba hecha jirones. Apenas cubría su frágil cuerpo y parecía como si no hubiera comido en días. Sus huesos visibles, debajo de su piel cerúlea. Apenas estaba consciente, su respiración era irregular y superficial. Se agachó manteniendo una distancia segura y habló suavemente. «Hola, ¿puedes entenderme? ¿Estás herido?» No hubo respuesta, solo un leve cambio casi imperceptible en su mirada hacia él. Pero él podía ver en el hambre la desesperación. No sabía por qué. Pero él sintió una oleada de piedad y algo más, algo que lo obligó a ayudar. Con cuidado sacó un paquete de raciones de comida de su cinturón y lo abrió. Se movió lentamente, como si se acercara a un animal herido, sosteniendo el paquete frente a él. Sus ojos se fijaron en él, abriéndose de par en par con sorpresa. Pero no hizo ningún movimiento para alcanzarlo. Tomando una respiración profunda, colocó la ración suavemente en el suelo entre ellos y dio un paso atrás por un largo momento tenso. Ella no se movió, y luego con un repentino estallido de velocidad se lanzó hacia adelante y agarró el paquete. Lo abrió con dedos temblorosos, comiendo con una desesperación que hablaba de largos días. Sin comida. David la miró en silencio. Su corazón dolía ante la vista. Ella terminó rápidamente, sus delgados hombros encorvados por el cansancio. Dio un paso más cerca, hablando suavemente. «Mi nombre es David. ¿Puedes decirme el tuyo?»
Levantó la vista parpadeando como si tratara de concentrarse, y luego, después de un momento de vacilación, se señaló con un dedo delicado Kyle a ella. Dijo con una voz tan suave y musical que era casi un susurro. Kyla, él. Repitió probando el nombre en su lengua. ¿Necesitas ayuda? Puedes caminar sus ojos. Eran cautelosos, pero asintió levemente, empujándose hacia arriba con visible esfuerzo. David extendió una mano, y después de un momento de vacilación, ella la tomó. Su toque era frío, sus dedos delicados y frágiles la llevó de regreso a su campamento donde la instaló en un tinte de repuesto con mantas y más comida durante los próximos días. Durante esos días, Kyla apenas hablaba. Comía lo que él le daba y lo observaba con ojos cansados, pero había una distancia entre ellos, una barrera que él no podía cruzar. Ella era un misterio, pero él estaba decidido a ayudarla a recuperarse, incluso si eso significaba tomar las cosas paso a paso. Fue durante esos días tranquilos que él comenzó a notar las pequeñas cosas. La forma en que sus ojos se suavizaban cuando él le ofrecía comida. La forma en que se movía con una gracia que parecía casi de otro mundo. Y la forma en que se estremecía ante los ruidos repentinos, como si estuviera atormentada por recuerdos que él no podía comenzar a entender. No fue hasta el tercer día que ella volvió a hablar y le preguntó en un inglés entrecortado y vacilante sobre la tecnología humana que los rodeaba. David estaba sorprendido, pero feliz de explicarle cómo funcionaban sus herramientas. Desde el pequeño generador solar hasta la estufa portátil, encontraron un ritmo. David trabajaba en sus tareas de mantenimiento mientras Kyla lo seguía, observando todo con curiosidad. Comenzó a ayudar con cautela al principio, y luego con más confianza mientras él le enseñaba cómo manejar tareas simples. Se formó un vínculo extraño entre ellos, uno de comprensión silenciosa, y compartieron la soledad, pero David sabía que había algo que ella no le estaba diciendo. La atrapó mirando fijamente. Al bosque tarde en la noche, sus ojos se llenaron de una tristeza que hizo que su pecho se apretara, y a veces ella hablaba en su propio idioma, una suave melodía fluida que el traductor no podía descifrar, susurrando a las estrellas como si pudieran tener las respuestas a sus preguntas no dichas. Él no la presionó, sintiendo que lo que fuera que estuviera escondiendo estaba atado a un dolor demasiado profundo para compartir con un extraño. Así que esperó ofreciéndole el poco consuelo que pudo, esperando que algún día ella confiara en él lo suficiente como para dejarlo entrar. Capítulo 2. Secretos revelados. La recuperación de Kyla fue una transformación gradual que David no pudo evitar admirar a medida que pasaban las semanas. Su fuerza regresó, y la mirada atormentada en sus ojos comenzó a desvanecerse lo que había comenzado como una compañía silenciosa. David, trabajando, mientras Kyla observaba, evolucionó en un intercambio mutuo de conocimiento e historias. El muro invisible que una vez los había separado se estaba adelgazando, pero David sintió que ella todavía estaba escondiendo algo. Él nunca presionó, esperando pacientemente a que ella estuviera lista, sabiendo que lo que fuera que ella estaba conteniendo estaba atado al profundo dolor tácito que él vislumbró en sus ojos. Su rutina se había vuelto reconfortante en su simplicidad. Se levantarían temprano compartiendo una comida de raciones en conserva y frutas recolectadas que Kyla le enseñó a reconocer. Su conocimiento de la flora local era asombroso y rápidamente identificó plantas que ni siquiera la base de datos de investigación había catalogado: medicinas herbales, hongos comestibles, incluso una especie de flor que secretaba una savia pegajosa y luminosa perfecta para sellar grietas y equipo. David se encontró confiando cada vez más en ella. Ella era observadora, captando las rutinas de mantenimiento y ayudando con las reparaciones. Sus delicados dedos sorprendentemente ADT en el manejo de herramientas. A veces ella preguntaba sobre la tierra, sobre sus ciudades y paisajes, sobre las guerras que lo habían llevado tan lejos de casa. David le contó todo, sintiendo que ella estaba desesperada por entenderlo, tanto como él estaba desesperado por entenderla. Una noche, mientras estaban sentados junto al fuego, David le mostró una vieja fotografía. La única que le quedaba de su familia estaba arrugada y descolorida, mostrando una pareja sonriente con un niño de pie entre ellos.
las olas del océano rompiéndose en el fondo. Kayla estudió la imagen con una expresión solemne, sus dedos trazando suavemente los contornos. Esta era tu familia. Ella, preguntó su voz vacilante como si tuviera miedo de entrometerse en algo sagrado. David asintió. Con la mirada distante, fueron asesinados durante el grave conflicto, por eso me fui. No podía soportar más la vista de las ciudades, los recordatorios, pensé que encontraría la paz aquí, lejos de todo. Kayla escuchó en silencio, y cuando levantó la vista vio una mezcla de empatía y algo más, algo así como comprensión en sus ojos. Ella no hizo más preguntas y él estaba agradecido. Se sentaron en un cómodo silencio, el fuego crepitando entre ellos hasta que las estrellas comenzaron a desvanecerse, y la fría luz del amanecer se deslizó sobre el horizonte mientras los días se convertían en semanas. Sus conversaciones se hicieron más profundas. El dominio de Kayla, de su idioma, mejoró rápidamente, y ella comenzó a hacer preguntas más directas sobre la cultura humana, sobre las relaciones, sobre el concepto de libertad. David estaba sorprendido por la intensidad de su curiosidad y la forma en que absorbía cada detalle como una esponja sus ojos, iluminándose con cada nuevo descubrimiento. Pero aún había una barrera entre ellos, una sombra que permanecía en los momentos de tranquilidad. Cuando Kayla pensaba que él no la estaba viendo, estaba allí en la forma en que se detenía cuando él le preguntaba sobre su pasado, en la forma en que su mirada se desviaba hacia las estrellas con un anhelo que era casi doloroso de presenciar. Él quería ayudarla, a quitarle la carga que sabía que ella llevaba, pero también sabía que ella necesitaba decírselo en su propio tiempo. Entonces una noche, todo cambió. Acababan de terminar su cena. Guiso simple hecho de raíces recolectadas y carne en conserva. Cuando Kayla habló, su voz era tranquila, vacilante, como si estuviera probando las palabras. Antes de soltarlas, David, quiero decirte algo sobre por qué estaba en el bosque. Dejó su tazón sintiendo que su corazón saltaba un latido. Ella nunca antes había ofrecido información sobre su pasado. Él esperó sin querer interrumpirla o presionarla, incluso cuando su curiosidad ardía. Vengo de un mundo muy diferente al tuyo. Ella comenzó su mirada fija en las llamas bailando entre ellos. Mi gente estamos gobernados por la tradición, por costumbres, que son tan antiguas como las estrellas. Ellos mismos hay expectativas, roles que se establecen para nosotros incluso antes de que nazcamos. Yo no era diferente, mi familia, ellos. Eran nuestros nobles de alto rango, tenían planes para mí, planes que debía seguir. Sin lugar a dudas, sus palabras fueron lentas, deliberadas, como si estuviera pelando capas de recuerdos enterrados hace mucho tiempo. David permaneció en silencio, sintiendo que esta era una historia que nunca le había contado a nadie antes. Se suponía que debía ser como ellos. Ella continuó, su voz cada vez más fuerte, para casarse con quien eligieran, para asumir los deberes de mi puesto, pero yo era diferente de cuando era un niño. Siempre estaba haciendo preguntas, siempre explorando, siempre queriendo saber más de lo que se permitía. No les gustó eso, David. Escuchó las piezas de su historia comenzando a formar una imagen en su mente. Él había sospechado que Kayla venía de una sociedad con normas estrictas, pero no había imaginado la profundidad del control que su gente había ejercido sobre ella. Lo toleraron. Por un tiempo, ella dijo. Su expresión, endurecimiento, pensaron que lo superaría. Pero cuando rechacé un matrimonio arreglado, uno que hubiera solidificado alianzas entre nuestras familias, dijeron que les había traído vergüenza en nuestra cultura. No hay mayor deshonra que la desobediencia. Se quedó en silencio por un momento, mirando fijamente al fuego, como si buscara coraje en su titilante calor. David extendió la mano, colocando su mano sobre la de ella. Ella no se apartó, pero la tensión en sus hombros era palpable. Me dieron una opción, dijo finalmente su voz. Apenas por encima de un susurro, conformarse o ser expulsada. Elegí el exilio, me despojaron de mi nombre, mis títulos, todo me llevaron al desierto y me dejaron allí esperando que muriera. El pecho de David se apretó de ira y dolor por la crueldad que había soportado él.
Apretó su agarre en su mano, ofreciendo apoyo silencioso. Mientras ella continuaba, sobreviví, dijo su tono desafiante. A pesar del dolor en sus ojos, sobreviví, porque me negué a dejar que me rompieran. Aprendí a vivir de la tierra para usar las plantas y animales que pensaron que me destruirían, y luego me encontraste aquí. Sus ojos se encontraron con los suyos abiertos y vulnerables, y vio el miedo al rechazo allí, el miedo de que se alejara ahora que sabía la verdad. Pero, en cambio, la acercó más y la rodeó con sus brazos en un suave abrazo. «Lo siento mucho, Kayla», susurró sintiendo el peso de sus palabras asentarse sobre él. «Ya no tienes que enfrentar esto sola, estás a salvo aquí conmigo, te lo prometo». Por un momento ella permaneció rígida, en sus brazos, y luego se relajó inclinándose hacia él como si el peso de su confesión finalmente se hubiera levantado. La sostuvo allí, bajo el dosel de árboles brillantes, mientras las estrellas observaban en silencio. «Arriba». Las semanas que siguieron fueron diferentes. Había una ligereza en el paso de Kayla, una nueva confianza en sus movimientos, como si se hubiera liberado de cadenas invisibles. David notó el cambio y no pudo evitar sentir una oleada de orgullo por la forma en que estaba floreciendo. Se entregó al trabajo en el campamento con un fervor que era casi contagioso y se encontró sonriendo más a menudo. Atrapados en su nueva energía, exploraron juntos en la jungla, trazando nuevos mapas de áreas que ni siquiera los investigadores habían documentado. El conocimiento de Kayla sobre la flora local no tenía paralelo, y David estaba asombrado por la forma en que parecía tener una comprensión intuitiva del ecosistema alienígena. Le mostró cómo preparar té de ciertas flores para protegerse de las enfermedades, cómo usar la savia de los árboles bioluminiscentes como un potente antiséptico, y cómo identificar las raíces que se podían moler para hacer una pasta dulce, nutritiva. Sus conversaciones también se profundizaron, pasando de lo práctico a lo filosófico. Hablaron sobre la naturaleza de la libertad, sobre lo que significaba desafiar las expectativas y sobre las vidas que habían dejado atrás. David compartió historias de la historia de la Tierra, de revoluciones y luchas por la independencia, y Kayla escuchó con atención. Sus ojos brillaban con una mezcla de asombro y tristeza. Una noche, mientras estaban sentados junto al fuego, Kayla se apoyó en su hombro. Su voz era suave y pensativa. «¿Crees que es posible?», ella pidió, comenzar de nuevo de verdad, para construir una vida que no tenga nada que ver con el pasado. David pensó en ello durante un largo momento antes de respondiendo, creo. «Es él», dijo finalmente, «pero no es fácil. El pasado tiene una manera de seguirte, no importa cuán lejos corras. Pero si tienes a alguien con quien compartir ese futuro, alguien que entienda, es posible». Ella no respondió, pero la forma en que se acurrucó más cerca de él le dijo todo lo que necesitaba saber por primera vez en su vida. David sintió que estaba exactamente donde debía estar, a su lado, construyendo algo nuevo, a partir de las ruinas de sus pasados separados, pero incluso mientras se acercaban, no podía ignorar la persistente sensación de que su frágil santuario era solo temporal y que el mundo exterior, el mundo que había dejado a Kayla de lado eventualmente, vendría a tocar. Y cuando lo hiciera, él sabía que estaría listo para estar a su lado, sin importar el costo. Capítulo 3. La amenaza se acerca. Las semanas de tranquilidad en su santuario oculto en Sor X5 se sintieron como un sueño demasiado perfecto para durar. Para siempre la jungla se había convertido en un segundo hogar para David y Kayla. El ritmo de sus días marcado por el amanecer, filtrándose a través del denso follaje, el suave susurro de flora alienígena en el viento y el suave resplandor de flores bioluminiscentes que iluminaban sus tardes cada día. Exploraron más a fondo el desierto, descubriendo cascadas ocultas, árboles imponentes que brillaban con cada brisa, y extrañas criaturas coloridas que se escabullían bajo sus pies. Pero los instintos de soldado de David nunca se relajaron por completo. Continuó haciendo modificaciones en su campamento, instalando barreras de energía y redes de camuflaje y ajustando los sensores del perímetro para detectar la más mínima perturbación. Las selvas de Sorks 5 eran hermosas,
pero no eran un lugar para bajar la guardia. Entonces, llegó la primera señal que destrozó su frágil pastel, un aumento repentino en las lecturas de energía en el relé de comunicación. La consola había estado zumbando débilmente en el fondo, un reconfortante ruido blanco que indicaba que todo estaba normal. Pero esa mañana, un pitido agudo y penetrante resonó en el campamento, alejando la atención de David del pequeño dron de mantenimiento que estaba reparando. Corrió hacia la consola, su corazón latía con fuerza. Kayla llamó sintiendo que se le formaba un nudo en el estómago. Ella emergió de él. Refugio improvisado que habían construido juntos, su rostro reflejaba la misma inquietud que él sentía. Ambos la habían sentido. El silencio antes de una tormenta, la inquietud que flotaba en el aire como un peso tangible. Los dedos de David volaron por la consola aislando la fuente de la perturbación. «No es solo una interferencia», dijo frunciendo el ceño. «Hay una nave ahí afuera. Una pequeña en órbita, creo que están escaneando el área». Kayla palideció, sus ojos se abrieron de miedo. «Mi gente nos encontraron», el corazón de David se hundió, se había preparado para esta posibilidad sabiendo que su exilio podría haber atraído atención no deseada, pero la realidad de eso era mucho más aterradora. Sabía lo suficiente sobre la cultura de Kayla para entender que no habrían venido hasta aquí sin un propósito, y ese propósito probablemente la traería de regreso, ya sea que ella estuviera dispuesta o no. «Está bien», dijo su voz, firme a pesar de la adrenalina que lo atravesaba. «No entremos en pánico. Nos hemos preparado para esto, solo necesitamos mantener la calma y seguir el plan». Kayla asintió, pero el miedo todavía estaba allí acechando en sus ojos. Ella lo ayudó a empacar sus suministros esenciales en contenedores impermeables y se movió con una rapidez, eficiencia que contrarrestó su ansiedad. Habían discutido este escenario antes, pero hablar de ello y enfrentarlo eran dos cosas muy diferentes. David activó los sistemas defensivos del campamento, las barreras de energía que los protegían de los escáneres, los drones de camuflaje que patrullarían el perímetro y las trampas ocultas que Kayla había creado con la flora nativa. Juntos se movieron en silencio por el campamento, revisando cada defensa, reforzando cada barrera. El aire estaba tenso y denso, con el miedo expresado por la ONU de que esta podría ser la última noche que tendrían juntos en la seguridad de su mundo oculto, mientras los soles comenzaban a ponerse pintando el cielo en tonos de rojo y dorado. David escuchó el zumbido bajo y monótono de una nave que se acercaba. Era distante, casi indistinguible del ruido ambiental de la jungla, pero inconfundible para sus oídos entrenados. Intercambió una mirada con Kayla, que estaba agachada junto a él, su rostro pálido y ojos abiertos. «Se están acertando», susurró su voz apenas audible. «Prepárense», dijo David, su voz firme. «Nos apegamos al plan. Recuerden que conocemos esta jungla mejor que ellos. Úsenla para nuestro beneficio». Se movieron rápidamente, deslizándose silenciosamente entre la maleza, como sombras. La jungla era su aliada, el denso follaje y el dosel bioluminiscente, que creaban un laberinto que solo ellos sabían cómo navegar. David había mapeado cada centímetro del área circundante, usándolo para establecer una serie de trampas y versiones diferentes que confundirían y ralentizarían a cualquier perseguidor. El sonido de la nave se hizo más fuerte, y David apretó el rifle de energía que había modificado con piezas recuperadas. No era de grado militar, pero era lo suficientemente poderoso como para darles una oportunidad de luchar. Se agacharon en los espesos helechos esperando lo inevitable. Pasaron minutos cada uno alargándose en una eternidad, y luego el leve gemido de los elevadores repulsores llenó el aire. La nave estaba descendiendo. El corazón de David martilleaba en su pecho, pero se obligó a mantener la calma para concentrarse. Este era el momento. Se habían preparado para el momento en el que verían si sus esfuerzos habían sido suficientes. Un foco atravesó la oscuridad, iluminando la densa maleza mientras la nave flotaba sobre el dosel. David contuvo la respiración, observando cómo un pequeño
Un escuadrón de figuras blindadas desembarcó. Sus armaduras brillaban en la tenue luz. Contó cinco soldados fuertemente armados. Sus movimientos eran precisos y coordinados. La gente de Kyla había enviado a lo mejor, así que los Ers se movieron. Con precisión militar, sus cascos barrían el área con escáneres, sus rifles listos. David reconoció la gracia fluida, casi mecánica, en sus movimientos. Estos no eran soldados ordinarios, eran cazadores entrenados para rastrear y capturar. Los ojos de David se dirigieron a Kyla. Estaba escondida a unos metros de distancia. Su cuerpo presionado contra el tronco de un árbol enorme, su cabello plateado oculto debajo de una capucha oscura, le dio un pequeño asentimiento casi imperceptible. Su expresión era feroz y determinada. El primer soldado avanzó caminando con cautela a través de la maleza. Hizo una pausa para escanear el área y luego dio otro paso, activando la primera de las trampas de Kyla. Una red de enredaderas bioluminiscentes brotó del suelo, envolviéndose alrededor de sus piernas y sacudiéndolo. Luchó, pero la savia paralizante hizo su trabajo dejándolo inmovilizado mientras sus camaradas reaccionaban instantáneamente. Los soldados restantes abrieron fuego. Sus rayos de energía chisporrotearon en el aire. David se agachó detrás del árbol esperando el momento adecuado. Uno de los soldados se acercó. Su arma apuntó al lugar donde se había colocado la trampa. David respiró profundamente y disparó. El tiro fue limpio y preciso, golpeando la armadura de los soldados y estrellándolo contra el suelo. La jungla estalló en una explosión de luz y sonido cuando los soldados respondieron al fuego. Pero David ya estaba en movimiento, lanzándose a través de las sombras usando la cobertura natural de la jungla para mantenerse un paso por delante. Kyla también se movió. Su pequeña forma de vida apenas era visible mientras guiaba a los soldados restantes más profundamente en el bosque, lejos de su campamento. Se movió como un fantasma, activando trampas mientras ¡iba! Esporas explosivas que estallaron en destellos brillantes que desorientaron a los soldados y pozos activados por presión que los tragaron por completo. Su conocimiento íntimo de la jungla estaba volviendo el entorno en contra de sus perseguidores y por un momento, David se atrevió a esperar que realmente pudieran lograrlo, pero luego escuchó un sonido que le heló la sangre como un zumbido electrónico agudo que señaló la activación de un dispositivo de escaneo. Estaban triangulando sus posiciones, ajustándose a las trampas y aprendiendo de sus errores. La mirada de David se fijó en Kyla. Un mensaje silencioso pasó entre ellos, ella asintió. Entendiendo lo que pretendía hacer, fue un movimiento desesperado, pero no tenían opciones. Se puso de pie, atrajo la atención de los soldados y disparó una serie de tiros para obligarlos a cambiar su trayectoria. Gritó su voz resonando entre los árboles. Los soldados giraron sus armas y lo apuntaron mientras corría y los conducía hacia la parte más densa de la jungla. Corrió. Los sonidos de la persecución lo seguían de cerca. Su respiración se convertía en jadeos entrecortados mientras se abría paso entre los árboles. La jungla parecía desdibujarse a su alrededor. Los colores cambiaban y se fusionaban en la tenue luz, pero no disminuyó la velocidad. Se zambulló detrás de un tronco caído y se detuvo justo cuando el primer soldado apareció sobre él antes de que el soldado pudiera reaccionar. La trampa final de Kyla se activó. Una trampa masiva construida con las enredaderas más fuertes de la jungla cayó desde arriba. Envolvió al soldado en un capullo de hebras luminiscentes. Luchó, pero era demasiado tarde. Los soldados restantes dudaron momentáneamente, desorientados por la captura repentina. Era el momento. David necesitaba disparó derribando a otro objetivo y luego se lanzó hacia donde Kyla se había retirado escondida debajo del espeso dosel. Se reagruparon, respirando con dificultad, pero no había tiempo para descansar un poco. Un estruendo reverberó por la jungla. Los motores de la nave volvieron a la vida. Los soldados restantes, ahora alertados del peligro, activaron su armadura que protegía, haciendo que las trampas fueran inútiles. Se movieron al unísono. Su determinación. Clara la mente de David corrió, no podían aguantar mucho más, no contra este nivel de fuerza, tenía un plan final. Una apuesta desesperada cerró los ojos ferozmente. Necesitamos llegar al río, es nuestra única oportunidad. Ella no. Discutió juntos.
Corrieron por la jungla esquivando rayos de energía que quemaron los árboles a su alrededor. El sonido de la nave se hizo más fuerte, y David supo que se les estaba acabando el tiempo. Irrumpieron a través de la maleza, y lo vieron el río ancho y de rápido movimiento, atravesando la densa jungla, como una cinta plateada. David apartó una masa de enredaderas, revelando un pequeño bote camuflado escondido. Bajo la vegetación saltó y se impulsó con todas sus fuerzas, dejando que la corriente los arrastrara. El rugido del agua ahogó los sonidos del barco y por un momento se sintió como si hubieran escapado. Capítulo 4. Un futuro nacido de las cenizas. El río los alejó del caos, el rugido de la corriente ahogó el eco de los pasos de sus perseguidores. La jungla se cerró a su alrededor, densa y enredada. Su follaje bioluminiscente arrojando un brillo inquietante que brillaba en la superficie del agua. El corazón de David latía en su pecho. La adrenalina todavía corría por sus venas mientras guiaba el pequeño bote con manos temblorosas a su lado. Kayla estaba sentada encorvada, sus brazos envueltos protectoramente alrededor de su vientre hinchado. Habían escapado, pero ambos sabían que estaba lejos de sobre el bote. Se deslizó silenciosamente hacia una ensenada angosta y oculta, velada por un dosel de enredaderas colgantes y ramas cubiertas de musgo. Era el escondite perfecto, un santuario aislado dentro del desierto. David tiró del bote a tierra, sus músculos tensos. Por el esfuerzo se movía con propósito su mente, acelerada. Mientras él y Kayla comenzaban la apresurada tarea de cubrir sus huellas, trabajaron en un silencio intenso usando barro y follaje para ocultar cualquier señal de su presencia, camuflando el bote hasta que fue casi invisible contra la espesa maleza. El rostro de Kayla estaba pálido y tenso, pero sus movimientos eran firmes y seguros. Ambos sabían que su supervivencia dependía de permanecer ocultos o convertirse en fantasmas dentro de la jungla que los había protegido y amenazado. Con el bote asegurado, dirigieron su atención a encontrar un refugio más seguro, sabiendo que necesitaban seguir, moviéndose para mantenerse por delante de quienes los cazaban. Hay una cresta allí arriba, dijo Kayla. Su voz se quebró por el cansancio, mientras señalaba una elevación en la distancia. Es alta, y los acantilados nos ocultarán si podemos alcanzarla. Podríamos estar a salvo. David asintió confiando en sus instintos. Juntos comenzaron el agotador ascenso, abriéndose camino por la pendiente rocosa, sus dedos raspados y en carne viva por la piedra irregular. La escalada fue la empinada y densa jungla, los rodeaba como un muro viviente, pero se movían con una determinación nacida de la desesperación. La amenaza de la gente de Kayla se cernía sobre ellos como una nube oscura que alimentaba cada paso. Horas después, cuando el sol comenzó a ponerse, proyectaba largas sombras sobre él. Jungla abajo llegaron a la cima, y estrecha meseta escondida en los pliegues de los acantilados era un punto de observación perfecto, con formaciones rocosas naturales que proporcionaban cobertura y una vista clara del río. Y la jungla circundante estaban exhaustos, sus cuerpos doloridos por la escalada, pero habían encontrado un refugio. David se hundió de rodillas, respirando pesadamente, sus ojos escaneando el horizonte. No había señal de persecución, ningún sonido de motores o movimiento en la maleza. Por primera vez en horas, se permitió un momento de esperanza. «Lo logramos», dijo su voz áspera. Por la emoción. «Al menos por ahora estamos a salvo». Kayla no respondió, demasiado abrumada por el alivio para hablar. Se dejó caer a su lado, sus manos presionadas contra su vientre, su respiración entrecortada. La preocupación de David se disparó, pero logró esbozar una débil sonrisa. Sus ojos brillaban de cansancio y gratitud. «Gracias», susurró. «No sé qué habría hecho sin ti». David extendió la mano tomando su mano en la suya. «Estamos juntos en esto», dijo apretando sus dedos. «No me voy a dejarte nunca». Pasaron los siguientes. Durante los días que pasaron reforzando su nuevo santuario, convirtieron las cuevas naturales y grietas de la cresta en un hogar improvisado. Fortalecieron el área con los materiales que habían rescatado y usaron el denso follaje de la jungla para crear barreras naturales y escondites. El conocimiento de Kayla sobre las plantas nativas y
El terreno resultó invaluable, y juntos colocaron trampas para disuadir a cualquier intruso. Las trampas estaban hechas de enredaderas espinosas, redes, cubiertas con la savia pegajosa y luminiscente de las flores brillantes y trampas ocultas que se tragarían a cualquier soldado desprevenido. Cada día traía un nuevo desafío, pero también los acercaba más. Ya no eran solo dos personas en fuga, eran un equipo de compañeros que luchaban por un futuro que parecía estar resbalándose más de sus manos con cada momento que pasaba. David admiraba la fuerza silenciosa que Kayla mostraba, la forma en que trabajaba sin quejarse a pesar de la tensión de su embarazo y el miedo constante que ardían en los bordes de sus mentes. Pero incluso mientras construían su santuario, el peso de la incertidumbre se cernía sobre ellos. No podían permanecer ocultos para siempre. La gente de Kayla era poderosa, con recursos mucho más allá de lo que podían igualar. David sabía que era solo una cuestión de tiempo antes de que la búsqueda se ampliara, antes de que los cazadores implacables se acercaran. Tenía que prepararse para lo peor, incluso mientras se aferraba a la frágil esperanza de que pudieran encontrar una manera, para quedarse libres una noche mientras se sentaban juntos junto al fuego. La voz de Kayla rompió la quietud que se había instalado en el campamento. David, dijo suavemente, su mirada distante y reflexiva. ¿Alguna vez te preguntas si tendremos la oportunidad de vivir en paz para tener un hogar que realmente sea horas, David? La miró la luz del fuego arrojando sombras danzantes en su rostro. Dudó, sopesando sus palabras cuidadosamente. No lo sé, admitió. Pero sí sé esto. No nos rendiremos. Encontraremos una manera, lo que sea necesario. Los ojos de Kayla se suavizaron y se apoyó contra él su cabeza, descansando en su hombro. Te creo, susurró. Me has dado más esperanza de la que nunca pensé que tendría de nuevo las semanas. Se convirtieron en meses, y el invierno se instaló en la jungla, trayendo consigo un frío cortante que volvió las noches frías y mordaces. David y Kayla pasaron sus días recolectando leña, buscando comida y fortificando su campamento, preparándose para las dificultades de la temporada. El miedo que una vez había dominado sus vidas comenzó a ser reemplazado por un sentido de propósito, una determinación de hacer de este lugar su hogar. No importaba el costo. Las primeras nieves comenzaron a caer, espolvoreando la jungla con una capa blanca. Los dolores de parto de Kayla comenzaron. El corazón de David se aceleró mientras la ayudaba a llegar a su refugio. Sus manos temblaban de miedo y anticipación. Se había preparado para este momento lo mejor que pudo. Reunió hierbas y agua limpia. Estableció un espacio cálido y seco en la parte más profunda de la cueva, pero nada podría haberlo preparado completamente para la realidad. Las horas de dolor. El sonido de la respiración dificultosa de Kayla. La determinación feroz en sus ojos mientras luchaba por traer a su hijo al mundo. La noche se alargó cada minuto sintiéndose como una eternidad. David se quedó a su lado, sosteniendo su mano. Su voz era un murmullo constante y tranquilizador de aliento. Nunca se había sentido tan indefenso, tan impotente como lo estaba al verla luchar. Pero se negó a dejarla. No podía dejarla. Ella era todo para él. Ella y el niño que estaba a punto de nacer. Entonces, cuando el amanecer amaneció sobre él, la cresta que envolvía la jungla en una suave luz dorada, los primeros gritos de su hija recién nacida llenaron el aire. Kayla sollozó de alivio acunando al pequeño, bulto que se retorcía contra su pecho. Su rostro brillaba de alegría y cansancio. David sintió que sus propios ojos se llenaban de lágrimas mientras se arrodillaba junto a ellos. Abrumado por la emoción, nunca había imaginado que podía sentir tanto amor, tan feroz protección como lo hizo en ese momento. Shek perfecto. Kayla, susurró su voz. Temblando de asombro, David lo hicimos. Se inclinó presionando un suave beso en su frente, luego en el suave cabello de su hija. Lo hicimos, dijo su voz caballo con emoción. Somos libres. Los años que siguieron fueron un tiempo de inesperada paz y tranquilidad. Alegría, la vida que habían construido juntos, escondida en lo profundo del corazón de la jungla indómita, le enseñaron a su hija los secretos de la
tierra mostrándole los senderos ocultos y los lugares donde las flores más hermosas florecían bajo la luz de la luna. La jungla se convirtió en su patio de juegos, un lugar de asombro y descubrimiento. Y ella prosperó en 1900, su belleza salvaje creciendo fuerte y curiosa bajo la mirada vigilante de sus padres David y Kalin. Nunca hablaron de los soldados que una vez los habían cazado, ni del exilio que los había llevado al desierto. La amenaza de su pasado se convirtió en un recuerdo lejano, ensombrecido por la vida que habían creado la risa de su hija, la calidez de su hogar y el vínculo que solo se había vuelto más fuerte con cada año que pasaba una noche mientras estaban sentados junto al río que una vez los había llevado a un lugar seguro, mirando la puesta de sol pintar el cielo en tonos carmesí y dorado. Kayla se volvió hacia David. Sus ojos se llenaron de una satisfacción que hizo que su corazón doliera. ¿Recuerdas la primera vez que nos sentamos aquí?, preguntó suavemente cuando teníamos miedo y no sabíamos qué nos deparaba el futuro. David asintió con la cabeza envuelta alrededor de sus hombros. Recuerdo, dijo su voz suave, y recuerdo haberte prometido que encontraríamos una manera de ser libres. Ella sonrió apoyando su cabeza contra su hombro. ¿Mantuviste esa promesa? Ella dijo, me diste una vida. Nunca pensé que tendría una familia, un hogar. Ya no tengo miedo. David le dio un beso en el cabello, sus ojos fijos en el horizonte donde los soles se hundieron bajo el borde de la jungla. Ni yo tampoco, dijo. Hemos construido algo que nadie nos puede quitar, y lo que venga después lo enfrentaremos juntos. La risa de su hija resonó, mientras chapoteaba en el río. Sus gritos alegres vibraban con los sonidos de la jungla que se había convertido en su santuario. Las estrellas comenzaron a aparecer una por una, llenando el cielo con su luz, y cuando David abrazó a Kayla, sintió una profunda sensación de paz asentarse sobre él, una paz que no sabía que fuera posible. Vieron el cielo cambiar de los tonos vibrantes del atardecer a los azules profundos del crepúsculo, las primeras estrellas brillando como pequeños diamantes contra la oscuridad aterciopelada. Su hija, empapada y riendo, corrió hacia ellos, su pequeño rostro iluminado por el débil resplandor de las flores bioluminiscentes que bordean la orilla del río. «Mamá, papá, mira», dijo sosteniendo una delicada flor, brillante que había arrancado de la orilla del agua. «Es tan bonita, Kayla». Sonrió, sus ojos brillando con calidez, mientras extendía la mano para tocar suavemente las flores pétalos translúcidos. «Es mi amor», dijo suavemente. «Igual que tú». David los rodeó con sus brazos acercándolos mientras miraba la jungla que se extendía interminable ante ellos. Jungla que una vez había sido un lugar de miedo y peligro, pero que ahora se había convertido en su refugio, su hogar. Sintió el constante subir y bajar de la respiración de Kayla contra él y el pequeño peso de su hija inclinándose a su lado, y supo que esto era por lo que había luchado, por lo que ambos habían luchado. Una vida de libertad, una vida de amor. Los años los habían puesto a prueba, los habían empujado al borde mismo de su resistencia, pero habían sobrevivido, habían resistido y habían encontrado algo precioso en la lucha. Una conexión que trascendía sus diferencias, un amor que se había vuelto más fuerte frente a cada obstáculo. La mirada de David se elevó hacia las estrellas que brillaban como 1000 promesas sobre ellos. El futuro era incierto como siempre lo había sido, pero ya no temía lo que les esperaba. Tenía a Kayla, su hija, y el hogar que habían construido con sus propias manos. Cualesquiera que fueran los desafíos que se les presentaran, los enfrentarían juntos. «Ven aquí», dijo su voz en un suave murmullo mientras levantaba a su hija. En sus brazos, ella se rió y envolvió sus pequeños brazos alrededor de su cuello, y él la besó en la frente antes de volverse hacia Kayla, quien los miró con una sonrisa que era tierna y feroz a la vez. Kayla se inclinó hacia él y apoyó la cabeza en su hombro mientras permanecían juntos. La calidez de sus cuerpos se mezclaba con el aire fresco de la noche. La jungla que los rodeaba parecía contener la respiración como si reconociera el tranquilo triunfo que habían
logrado y las estrellas brillaban más como si bendijeran la vida que habían elegido. «Vamos a casa», dijo Kayla, su voz suave pero firme, y David asintió sintiendo el peso de esas palabras asentarse cómodamente en su corazón. «Sí, él», dijo, sus ojos encontrándose con los de ella con un amor que solo se había profundizado con el tiempo letún. Go-Home, con su hija acunada en sus brazos, caminaron de regreso a través de la jungla, sus pasos ligeros y seguros en el camino familiar. La oscuridad ya no era algo que temer. Era un manto de seguridad. Un testimonio del viaje, que habían tomado un viaje que los había llevado a este lugar, este momento, esta vida. Y cuando entraron en el calidez de su hogar, la luz del fuego que arrojaba un resplandor dorado sobre las paredes que habían construido juntos. David sabía con certidumbre que nada, ni los fantasmas del pasado ni las incertidumbres del futuro, podrían quitarles lo que habían encontrado. Eran libres, estaban juntos y estaban en casa. La jungla afuera zumbó con vida. Las estrellas arriba ardían con una luz feroz e inquebrantable, y en el refugio de su santuario nació una nueva generación, un testimonio del amor que había desafiado la oscuridad y florecido en la luz, un amor que era fuerte, inquebrantable e infinito como las estrellas mismas.